estamos con nuestro querido invitado, Oguis, no era como yo dije, es Oguis. Oguis Jiménez. Jiménez Vargas, hijo de un gran amigo mío, Próspero Jiménez, muy conocido. Quizá ahora esta nueva generación no conoce mucho. No lo ha tratado a Próspero, ¿Quién no, pero... fue Próspero? Una persona maravillosa, ingeniero agrónomo. Sí, así es. Mira, vamos a tratar la codependencia, que es un patrón de conducta disfuncional. Y la gente dice, ¿qué será esto en una persona? Pero antes, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Y qué tú eres, aparte de psicólogo? Sí, antes de empezar, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de venir a este programa que tiene tantos espectadores y que es tan importante en Santiago. Eso creo. Le cuento... sí. En el país y en muchas partes del mundo. Así es. Entonces le cuento que yo soy Oguis Jiménez, yo soy psicólogo clínico, hice una maestría en adicciones en la Universidad de Barcelona y tengo muchos años ya trabajando en el área. Entonces hay algo que me interesa mucho traer al programa y es que cuando nosotros estamos trabajando, estamos abordando el tema de las adicciones, por lo general llegan los familiares y entienden que el problema es solamente esa persona que consume, que tiene un problema de consumo a sustancia o tiene un problema de una adicción conductual. Por ejemplo, como adicción al juego, al alcohol. El alcohol es una droga. Nosotros, el juego es terrible. En la parte terapéutica nosotros miramos, nuestra mirada hacia el alcohol es una droga. Aunque sea legal, o sea, son los mismos efectos a nivel del cerebro que causa un consumo problemático del alcohol, que lo causa el consumo de la marihuana, que lo causa el consumo de otras sustancias. Al igual que una adicción conductual. Una persona que tiene una adicción al juego, los mismos, a nivel del cerebro, los mismos mecanismos cerebrales son los mismos que se mueven con una adicción a una sustancia. Entonces, ¿qué sucede con esos familiares cuando vienen? Y nosotros les decimos, porque para nosotros es muy importante incluirlos dentro del abordaje, dentro del programa, dentro del plan de trabajo con ese paciente adicto que llega. ¿Por qué? Porque los pacientes, los familiares, por lo general, son codependientes. Entonces, la codependencia no es una adicción, no es un trastorno, pero sí es una conducta disfuncional que de alguna manera u otra lleva a ese familiar a ser un facilitador para que esa persona sea un consumidor, tenga un consumo problemático, o sea un jugador empedernido que no tenga control, ¿verdad? Entonces, los familiares dicen, pero ¿cómo es posible? Exacto, ¿cómo yo puedo ser una facilitadora a algo que yo me opongo? Claro, cuando tenemos un padre que no pone límites asertivos, que trata de evitar que esa persona, que ya posiblemente es un adulto, pague la consecuencia de sus actos, solucionándole los problemas en lo que él, como consecuencia de su consumo, ha incurrido y ha caído, y el familiar viene y quiere resolver el problema y evita que él pague la consecuencia. Entonces, por eso es que yo quiero traerle hoy el tema de la codependencia. Que ustedes y todas las personas que están mirando este programa puedan entender qué es la codependencia y cuando termine el programa puedan tener esa mirada diferente y puedan buscar ayuda. Cuando comiencen a buscar ayuda y se produzca el cambio en esas personas, ese cambio en esa persona va a generar el cambio en la persona que tiene la conducta disfuncional. Es un primer paso. Entonces les cuento sobre la codependencia. No, ya tú iniciaste. Ok. La codependencia sucede cuando la conducta de una persona, el comportamiento de una persona, afecta patológicamente a la otra persona. ¿Cómo se lo pongo? Por ejemplo, un codependiente tiene problemas para poner límites. Otra característica que tiene, para decir no. Otra característica que tiene el codependiente es la capacidad, la creencia de que es un salvador. De que cuando hay un problema, yo me pongo la capa y yo lo salvo.
El codependiente también tiene la facilidad de inmiscuirse en los problemas de los otros. El codependiente, de cierta manera, es controlador. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a una persona controladora que quiere inmiscuirse en los problemas de los otros, que muchas veces es abusada, es tratada mal, porque para el codependiente es importante saber controlar la manera de cómo se siente la otra persona. El valor del codependiente está en cómo tú te sientes, cómo se siente la otra persona. Entonces, partiendo de esas características específicas que tiene ese codependiente, que por lo general, cuando tenemos a una persona que su valor, su valía, su bienestar depende de cómo está la otra persona y que quiere evitar que pague las consecuencias de sus actos y que se traicione él mismo para complacer a otro, ¿verdad? Entonces, ese es el cuadro del codependiente. Pero Eso podemos quiere decir decir, como una mamá apoyadora. Podríamos decir que una mamá apoyadora tiene rasgos de codependencia. pero también un narcisista. Un narcisista también influye, porque aparte que es un codependiente, también influye en el comportamiento de los demás porque es una persona que lo maneja al otro. Yo te podría decir que una persona con un trastorno de la personalidad narcisista se nutre de una persona codependiente. Eso sí. O sea, es el caldo. Se nutre pero no. Una persona con un trastorno no de personalidad. participa. Exacto, se nutriría de una persona codependiente, porque la persona codependiente lo que va a tratar es de solucionarle el problema a ese narcisista. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Cómo es? La persona. Una persona con un trastorno de la personalidad narcisista se nutriría de una persona codependiente. Okay. Una persona codependiente que tiene esa que conducta. es el que se mete en todo. Sí, que tiene esa conducta Sí. de inmiscuirse, de querer solucionar los problemas, de querer. El Salvador, Exactamente, ese Salvador. yo soy Chapulín, Claro, más para decirlo popularmente. claro. Pero me llamó la atención mucho que tú trajeras a colación a una persona con trastorno de la personalidad narcisista y lo relacionara con la codependencia. Sí. Sí, lo correlacioné porque yo trato muchas personas, o sea, de mi entorno. Ajá. Trato muchas personas que tienen conductas diferentes y yo tengo que ser mediador muchas veces en esa parte. Y el cuadro que tú estás manifestando, de una y otra parte lo tienen. Claro, claro. Entonces, mira, aquí lo más importante es reconocer que las personas, los codependientes, necesitan aprender a poner límites. Necesitan aprender a anteponerse ellos. Estar bien ellos primero. El codependiente se pierde, se olvida de sí mismo, dándose a los demás. El codependiente da, y da, y da. Y el día que pide que le den algo, entonces se resiente. ¿Ves? Sí. Entonces, si ustedes se ponen a darle a esto una mirada general, se van a dar cuenta que hay muchas personas que son codependientes. Y eso está totalmente correlacionado con las adicciones. Lo primero, la codependencia empezó con los primeros grupos de los familiares de los alcohólicos, de Alcohólicos Anónimos. Hay unos grupos de 12 pasos que son espirituales, que se llaman Al-Anon, ¿verdad? Entonces, se pudieron dar cuenta que la mayoría de esas personas que iban a esos grupos tenían esas características que yo les comenté anteriormente. Eran personas que se olvidaban de ellos mismos, eran personas que trataban de evitar que las personas pagaran las consecuencias de sus actos. Entonces dijeron, pero ven acá, ¿qué pasa aquí? Entonces con el tiempo se fue extrapolando a cuidadores de personas envejecientes, a padres
como usted dijo, que son apoyadores. Sí. Entonces se pudieron dar cuenta que en un estilo de crianza, donde hay una persona autoritaria y otra permisiva, por lo general terminamos teniendo a un hijo que no agradece en lo absoluto lo que tiene, porque todo se le fue dado por un padre permisivo, por un padre que quería suplirle, un padre que a través de la codependencia evitaba que esa persona aprendiera a afrontar los problemas reales, cotidianos de la vida, porque el papá lo que quería era evitar que pagara las consecuencias. Entonces esa persona crece sin las habilidades propias para resolver los problemas normales de la vida. Entonces ustedes pueden comenzar a ver a los jóvenes que son intolerantes a la frustración, que por todo se frustran, que no tienen la capacidad de resolver un problema. Entonces se dan cuenta que es un círculo vicioso donde empieza y donde termina. Por eso es muy importante en la parte de la codependencia. Muy bien, Oguis. Hay una situación innegable de conexión entre el aspecto de salubridad y el aspecto social, dando un salto del éxtasis al fentanilo. ¿Cómo valoras los efectos de uno y de otro? Y además las estadísticas, si es que conoce a nivel de nuestra juventud, ¿cómo está ese fenómeno? Sí, cuando estamos hablando de MDMA, del éxtasis, ¿ok? El éxtasis realmente es un alucinógeno que no causa adicción. Cuando estamos hablando del fentanilo, estamos hablando de un opiáceo que causa adicción prácticamente al instante, una dependencia total. Y las pequeñas cantidades del fentanilo, o sea, pueden ser mortales. Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo, gracias a Dios, aquí todavía no tenemos tantos casos. Hace unos meses se dio un boom. Nosotros en consulta, nosotros tenemos una consulta privada, pero también tenemos colegas. Todavía no hemos visto la llegada completa, un boom que consideremos que se está saliendo de las manos. Todavía aquí no ha llegado. Yo he visto en el último año una persona que vino de los Estados Unidos, ya adicta al fentanilo, y lo que quería era que se le proporcionaran sustitutos, ¿verdad? De las drogas. Sí, de opiáceos, ¿verdad? Tratando de conseguir un tramadol que le dieran y tal cosa, no buscando la cura, ¿eh? Entonces ahí nos dimos cuenta de que ese paciente lo que tenía era una adicción al fentanilo y había venido de vacaciones. Entonces cuando viene de vacaciones y aquí no hay el fentanilo, entonces comienza a sufrir el síndrome de abstinencia. Claro. Y necesita buscarla. Pero todavía aquí no hemos llegado a ver esa catástrofe que está pasando en ciudades importantes de los Estados Unidos. Como Los Ángeles. Nueva York y Los Ángeles. Los Ángeles. O sea, eso... Ok, mi pregunta es efecto de salubridad, es decir, cómo para la salud del sujeto, qué es lo que se manifiesta y socialmente también, porque hay un problema que no solamente afecta al sujeto, al adicto, sino a la familia. Y si afecta a la familia, afecta el núcleo central de la sociedad y se expande. Como todo lo que tiene que estar relacionado, lo que está relacionado con un consumo problemático de drogas. Detrás de ese consumo, de esa explosión de fentanilo que primeramente hay un tráfico ilegal, una venta específica, una lucha de esos que venden el fentanilo en los puntos, hay violencia, hay robo, hay de todo, por parte también de quien la consume para poder conseguirla. Ahora bien, el fentanilo lleva a los consumidores a un estado tal, ¿ustedes lo han visto? Prácticamente se convierten en zombies. Zombies. Sí. Sí. Increíble. Zombies vivientes. Entonces, creo que se está dando el fenómeno que se dio en Europa en los años 80 con la heroína. ¿Ok? Entonces, ¿qué surgieron a partir de ese fenómeno? ¿Qué hizo Europa? Y bueno, y países ya de primer mundo, como los Estados Unidos.
Para la lucha contra la heroína, bueno, pues comenzaron a dispensar metadona en las clínicas y comenzaron a trabajar lo que era reducción de daños para evitar que a través del intercambio de jeringas se comenzaran a expandir las enfermedades de transmisión sexual, como fue el HIV. El HIV y la heroína estaban conjuntamente. Entonces, a nivel de salud pública, con el fentanilo, vamos a tener un cuadro muy parecido. Y yo me atrevería a decir, y lo hemos comentado, así como entre nosotros, ¿no? Que al existir un bajón muy notable en el consumo de la heroína, entonces, de un momento a otro, surge el consumo del fentanilo. Como una novedad. Claro. ¿Te das cuenta? Ogis, volviendo al alcohol específicamente, que también es una droga, pero que se consume quizás mucho más porque es libre. En Alcohólico Anónimo la gente entra para poder superar. Yo leí recientemente que no se cura el alcoholismo. ¿Es cierto? Mira, el alcoholismo, como todas las adicciones, se arresta. ¿Qué es eso? Se arresta a través de un tratamiento, ¿verdad? Tú aprendes a entender desde la aceptación de que otros pueden tomar, pero tú no. ¿Y se puede? Y se puede. O sea, dos personas, uno que está tomando aquí y el otro que es alcohólico anónimo. Exactamente. Entonces, el deseo se lo puede... Porque el hecho superarlo. de que mira lo que pasa, Bélgica. El hecho de que una persona beba un trago, consuma un trago, no significa que es alcohólico. Lo mismo sucede con una persona, y esto ya puede levantar cualquiera a nivel social, lo que yo voy a decir, pero desde el punto de vista científico que estamos hablando. Yo sé por dónde tú vas, ¿okay? eso es correcto. Entonces hay una persona que se puede fumar un cigarrillo de marihuana un día. Famoso porro. Ajá. Entonces no significa que es adicto a la marihuana, ¿verdad? Entonces, ahora bien, las personas que nosotros atendemos en consulta son las personas que una vez que comienzan a consumir el alcohol, no pueden parar. Son las personas que cuando toman alcohol pagan consecuencias, tienen accidentes, se comportan de una manera irracional y diferente a lo que sus propios valores le dicen que deben de comportarse, ¿verdad? Entonces, una persona que se fuma un cigarrillo de marihuana, pero paga sus cuentas y tiene su familia en orden y los muchachos van a colegio y pasan 3 meses y después vuelve y se fuma un cigarrillo de marihuana. Ese no es el que va... Eso no es adicción. Eso no es adicción. Eso lo está haciendo a nivel recreacional. Y esa es la confusión que hay con las personas. ¿Y por qué? Porque hay una persona que no consumen tanto, pero ¿por qué le hace tanto efecto el alcohol y las drogas? Sobre todo el alcohol. Mira, te voy a decir, porque no quiero que se tergiverse lo que yo estoy diciendo. Yo soy partidario de que la mejor relación que se puede tener es no consumiendo ninguna droga. Lo mejor que le puede pasar a una persona es no consumir ninguna droga. Eso es lo mejor, ¿ok? Con el tema del alcohol viene que como es legal, ¿ok? Y está socialmente aceptado, la gente se bebe su trago, se beben 2 tragos, se beben 3 tragos, beben todos los días, van creando una dependencia física, ¿verdad? Van creando una dependencia psicológica y comienzan entonces a ocurrir los problemas. Pero se ven alegres, participativos en reuniones. Sí, no, y es tolerable porque es legal. Sí. Es legal y es totalmente aceptado. Ok, pero ¿qué sucede cuando llega el problema del alcohol? Cuando comienzan a pasar las cosas, cuando comienza esa persona que bebe todos los días, o bebe un día, pero tiene un accidente,
o hizo algo que socialmente es inaceptable, cuando comienzan los amigos a llevarlo a la casa No me digas ya eso. borracho, cuando el borracho se pone impertinente. Demasiado, ¿no? ¿Cómo ¿Eh? nos pasó? Comenzó el hombre a verme ahí, digo yo. Entonces, eso es lo que se ve. Pero ¿y a lo interno? ¿Qué está sucediendo a nivel emocional dentro de esa persona? ¿Por qué esa persona se engancha y por qué esa persona no puede, una vez que comienza, no puede parar? Entonces, esa es nuestra labor como psicólogo. No es ¿Y se solamente... resuelve? Sí, claro que sí. Nosotros en Conversus tenemos un plan de trabajo ya desarrollado. Tenemos un equipo donde hay un psiquiatra, que me voy a tomar la libertad de decir el nombre, el doctor Carlos Domínguez, allá en Conversus. Hay un neuropsicólogo, estoy yo, hay un monitor. Nosotros tenemos un plan. Neuropsicólogo? El neuropsicólogo se encarga de hacer unas pruebas para saber qué sucede si el paciente que está con nosotros se ha hecho daño a nivel de la memoria auditiva, memoria visual, el esquema de pensamiento, porque a través de un consumo problemático se puede hacer daño. Y nosotros tenemos una mirada global del problema, integral. Pero hay personas que no tienen un consumo de alcohol excesivo y rápidamente, diríamos, de oler la botella ya está insoportable. Eso se llama, y borracho. eso se llama intolerancia. ¿Qué quiere decir? Mire lo que pasa. A medida que usted sube, que usted aumenta las cantidades y la frecuencia del alcohol, entonces usted va aumentando la tolerancia. Pero no ¿Ok? todo el mundo no le pasa eso. No, no todo el mundo le pasa. No todo el mundo le ¿Por pasa. qué a algunas personas y a otras no? Ahí viene, hay una mirada biopsicosocial. ¿Por qué a algunas personas le pasa a otras no? Hay un factor genético, hay un factor psicológico, que es la dependencia que usted puede tener con la sustancia en sí, y hay un factor social, lo que usted hace, con quién usted se junta. ¿Verdad? ¿Hasta qué punto, ahí quiero entrar en esa parte, hasta qué punto hay un compromiso de aquellos que tienen, o sea, que son tolerantes o intolerantes al alcohol o a la droga, que sea, pero que dentro de su entorno, la conducta es cambiante? Es un angelito en el día, pero en la noche es un diablito en la noche, donde por la el gente comportamiento. dice, ese muchacho es tan bueno, pero cuando se emborracha, no quiero ni verlo. Exactamente. Como dice él. Ajá, Sí. claro. O sea, esa persona bipolar. Ajá. ¿Se convierte en una un persona bipolar? Entonces No. la bipolaridad es una situación de un cambio de conducta. No, ahí estamos mal utilizando el término bipolar. Ok. La bipolaridad es un estado de ánimo, De ánimo. ¿verdad? Sí, es un estado de ánimo. Un trastorno del ánimo, la bipolaridad. Ya eso es otra cosa. Pero también entonces Ok. entra ahí. Ahora bien, tú no puedes medir los efectos, los cambios que hay en una persona por los efectos de una sustancia y llevarlo a un diagnóstico ya puro y duro, que incluso está dentro de lo que es el manual diagnóstico de psiquiatría, el DSM. ¿Y la depresión? ¿Qué pasa? El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, una persona que tiene un cuadro depresivo entiende que va a encontrar una mejoría y puede encontrar una mejoría a corto plazo, pero mañana la Brevemente. depresión es totalmente mucho mayor, porque el alcohol es un depresor contrario a lo que la gente en la calle cree. La gente cree que como sienten euforia, desinhibición, el alcohol es un estimulante. No, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Neurodepresor. Mire, licenciado Guis, hay de hecho una situación que realmente es, y es importante, excelente y es vital que haya profesionales de su talla para que eduquen y orienten sobre todo a la sociedad y a la juventud,
que en el fondo es lo más efectivo que hay, porque después del palo dado nadie lo quita. Por más que usted se someta a un tratamiento, después que ya tiene un daño, es un proceso que a veces no termina. Usted lo sabe mejor que yo. Sí, así es. Entonces, cuando yo, en mi casa, o Besli que en la suya, o Domingo, o cualquiera de nosotros, se puede dar cuenta que el muchacho va por una conducta, ¿cuáles señales se notan? Claro. Sí. Lo primero es cuando hay un consumo problemático, al fin y al cabo se comienzan a ver las consecuencias de ese consumo. Si el consumo problemático es de alcohol, ustedes van a ver que va a llegar tarde los fines de semana y comienzan los fines de semana, pero ya los días comienzan a ponerse más cortos, ya comienza miércoles, jueves, viernes, sábado, duerme domingo, van aumentando, comienzan a suceder cosas, comienzan a haber descuido con el trabajo o con los estudios, ¿ok? Comienzan a aparecer problemas de relaciones, relacionables, de cómo interactúa con los demás. Comienzan a haber problemas económicos, porque el dinero no le da, consumen alcohol. no le da. Comienza a haber un problema de aislamiento también. ¿Pero usted se refiere solo al alcohol? Ahí yo te estoy hablando de todo. Ok. ¿Ok? Te estoy poniendo el alcohol en el punto como una droga, como nosotros lo vemos. Sí, Nosotros sí. vemos el alcohol. Yo estoy de acuerdo plenamente. Independientemente de que es legal y son los mismos efectos. Y lo mismo pasa con una persona que tiene una conducta adictiva, con un ludópata. El ludópata es el que está diagnosticado con juego patológico, es el que juega. Lo mismo ocurre. Comienzan los aislamientos, comienzan las deudas, comienzan una deuda tras otra, comienzan personas a llegar a cobrar el dinero. Y los familiares lo están viendo. Y llamadas, y el teléfono lo cambian 20 veces, el número Ay, del pues. teléfono lo cambian 20 Evadiendo, veces. sí. Y tú dices, ¿por qué que tú cambias tanto el número? Porque hay una sensación de que cuando cambian el número, cambian todo, pero vuelven y lo llenan de nuevo. Entonces, hay muchas situaciones que caracterizan un consumo problemático, pero hay algo muy importante. Los familiares saben. Lo saben, sí, porque se nota. Los familiares lo saben. Lo que pasa es que muchas veces se quiere tapar el sol con un dedo. O ellos se lo niegan. Y lo más importante aquí para poder abordar a un consumo problemático es realmente no querer tapar el sol con un dedo y agarrar el toro por los cuernos y decir, aquí hay un problema. Vamos ¿Y qué arriba. tiene que hacer? Vamos a buscar ayuda. Y si no quiere, eso no es espontáneo. Buscar ayuda. Sí, pero las ayudas no son espontáneas. Sí, claro que sí. Por ejemplo, entiendo lo que usted quiere decir. Que si depende de él, Sí. el que se ayude, ¿verdad? O sea, si él no quiere la ayuda, ese es el caso que nosotros necesitamos. Ahí entran ustedes. Que la persona quiera. Y ahí es que viene la importancia de que la familia no sea codependiente, que la familia no quiera evitar que esa persona pague la consecuencia de sus actos. Si usted es una madre que no es codependiente y evita y deja que esa persona pague la consecuencia de sus actos, que si bebió y se endeudó y jugó y se endeudó y perdió su trabajo y chocó el carro, no le resuelva lo del carro. Y entonces vendrá en un momento dado donde esa persona dirá, yo tengo un problema, yo necesito ayuda, pero mire, usted se lo esté resolviendo desde el punto de vista de la codependencia, esa persona no va a llegar a buscar la ayuda. Mientras usted como codependiente, y ahí di en el clavo, por eso era que quería hablarle de la codependencia. Pero está bien, pero si hay uno de esos que un familiar le dice, te voy a ayudar, vamos donde un psicólogo. Ajá. Y él dice, sí. Ahí, Pero no ahí todos estoy yo. actúan así. No todos No actúan todos. así. Hay muchos que duran un tiempo en aceptar de que tienen un problema. Pero cuando la familia pone los límites necesarios, por lo general se logra que la persona diga, quiero el cambio. Porque se cae esa estructura facilitadora,
se cae, no está, y la persona se ve, dice, estoy solo. No, tú no estás solo. Si tú quieres ayuda, tú me avisas que yo te la busco. Y cuando dicen yo no soy alcohólico y siguen bebiendo y hacen de todo lo que tú dices, ¿qué pasa? Eso usted nos lo deja a nosotros. Lo importante es que el paciente llegue. Cuando él llegue, nosotros nos vamos a asegurar de que esa persona, a través de las terapias y a través del diálogo, de que esa persona llegue al punto de decir, yo tengo un problema de bebida, que llegue a la aceptación. Y si el psicólogo que dice ya está curado, puede tomar una copita, 2 copitas, o puede hacer una vida social normal como cualquiera de nosotros, que cuando los médicos no, porque usted toma socialmente. Nosotros... Porque ¿qué es socialmente para usted de tomar? Tomar socialmente Sí. es una persona que se puede beber 1 o 2 tragos y no tiene ningún tipo, Exacto. no paga ningún tipo de consecuencia por beberse No le hace daño. esos 2 tragos. 2 champañas pueden llegar, Ajá. 2 copas. Usted se lo una bebe de y usted no vino. paga ningún tipo de consecuencia. Bueno, Porque yo siempre he dicho que el cuerpo te avisas cuando ya no puedes más. El cuerpo dice, no tomes. Tú estás aquí con el amigo, una copa de champaña, y ya cuando tiene 2 o 3 dice, no, párate. El mismo cuerpo te lo va diciendo. Claro. Pero el que no obedece eso, pero quiere la definición, seguir, ¿qué pero pasa? la definición de adicción es el no tener el control. El no tener, no Ajá. control. Porque hay gente que... Dentro de la definición que sí. de adicción está eso específicamente. El no tener el control. No tener el Exactamente. control. Tu experiencia dentro del rango de edad que está ahora, que ustedes pueden manejar en cuanto a la autodependencia y lo que es la adicción. El rango de edad, si son los jovencitos, si son el intermedio, los mayores, si son los viejos. Más o menos, ¿dónde se ve más la situación de autodependencia? De 45 a 60 años. En ese rango de edad es que ya llega la persona con el problema, estadísticamente. ¿De 45? A 60. Mientras tanto, mientras están jóvenes, están consumiendo, pero no están desarrollando el... Por un asunto de conducta cuando están jóvenes. Exactamente. Entonces ya... Pero a nivel de estadística de los que llegan buscando ayuda, está en mayor cantidad, está en ese rango. Pero cuando llegan ahí ya el hogar está perdido, el tipo está totalmente desarmado. Cuando llegan ahí están ya en un estado de tocando fondo. Y por eso es que llegan a la Dice nuestro querido amigo Leonel Liri, el gran diseñador nuestro. muy bien. Saludo para Ogis, ¿verdad? Sí. Jiménez. Felicidades por su claridad y dominio del tema. Dile. Tiempo sin verlo. Muchos éxitos Muchísimas gracias, en Leonel. su labor. Muchas gracias, Leonel. Hola, muchas gracias, Leonel. Leonel es un gran colaborador nuestro. Siempre está en sintonía. Claro que sí. Santiaguero. Santiaguero de ahí de los Conocido por Jardines. todos los vecinos del entorno tuyo. ¿Dónde era que tu papá vivía? Ahí en los cerros de Gurabo. No, pero antes. En los jardines metropolitanos. Exacto, ahí es que... Exactamente, sí. Leonel Lirio, sí. El santiaguero que vive en la capital, pero él está como los dominicanos en Nueva York, que viven allá, pero su corazón está aquí. Él vive allá, pero su corazón está aquí en Santiago. Sí. Mañana, finalmente... No, solamente, por último, saludar la presentación que usted ha hecho, ha sido excelente. Tiene algo positivo, es que es muy didáctico, es decir, se entiende lo que usted explica Sí, y llega. traté de hablar en Correcto. palabras llanas. Exactamente. Y no utilizar tecnicismo. Tecnicismo ni terminología que la gente no lo asimila o no lo entiende. Y eso hace sentir bien a uno porque entonces vale la pena contar con profesionales de su talla, reitero, que pueda llevar el mensaje que en el fondo lo más importante es la prevención y de eso se trata. Y de mi lado, simplemente felicitarlo por eso. Muchísimas gracias. Yo aprovecho de nuevo para reiterarle las gracias por darnos el chance de estar aquí, poderle psicoeducar a la ciudadanía con respecto a este problema y dejarle saber de que sí se puede solucionar el problema de la codependencia. Los codependientes pueden realmente lograr
ponerse para ello, pensar en ello, no traicionarse de ello, aprender a poner límites y con eso ayudar grandemente a la comunidad, al mundo, a la ciudad, a la vida. Y hay gente, perdón. Hay gente que nos pueden estar viendo y dice, pero yo voy a ir allá porque yo tengo ese problema y no me he dado cuenta. ¿Cómo llegan? Sí, nosotros estamos en la calle Primera, número 3 de los Cerros de Gurabo, Conversos. También estoy Eso en atrás del supermercado. Detrás del supermercado central. La Muchas gracias. propaganda. Pero es por cita. Sí, por se cita. llama al número 809-753-1006 y ahí le agendamos una cita. A los familiares, a la misma persona que tenga un problema de consumo problemático o una adicción conductual. El asunto del teléfono hoy en día está causando estragos. Todo lo que hay dentro del Internet que produce adicción, como los videojuegos, las apuestas. Eso podemos tratarlos también. Ese día que tú puedas venir. Mira, Mire, yo sé que usted me quiere comprometer, pero... No quiere, sí, él no. Yo te voy a comprometer con 2 programas. El que tú quieres hacer, él lo está viendo a ver con quiénes lo coordinan. Sí. Y hay otro que quiero yo, que es sobre cuando alguien no solamente muere. Que es el duelo. El duelo, que no solamente. Sí, tenemos cuando a la licenciada Rafaela no es Vargas. Que... solamente cuando una persona muera. Hay duelo hasta cuando una gente te deja, cuando un hijo se te va. También estamos. Hasta cuando se le muere el perrito de la casa. No, eso es una cosa terrible. Sí, tenemos a la licenciada Rafaela Vargas. A quien conocí. Sí, lo que vamos a hacer es que entonces vamos a tomar los diferentes profesionales que tenemos allá y le vamos a decir que... Muchas gracias y saludo a tus padres. Muchísimas Sobre gracias. todo a Próspero. Muchísimas que gracias. hace mucho. Muchas gracias. Mucha no lo prosperidad. Gracias. Sí, muchas gracias. Buen tema. Yo sé que la gente que después quiere, pero yo quería llamar, tengo otra pregunta, eso será otro día, porque hoy queríamos que él se expresara libremente. Muchas gracias, vamos a hacer la pausa y volvemos.